Hay dos cosas que les cuesta mucho a los jinetes novatos. La primera es aguantar el equilibrio y acompañar los movimientos del caballo, el asiento que se le llama. Y ya hice un vídeo sobre este tema que os dejaré en los comentarios. Vídeo el cual la gente apoyó bastante con donaciones a través de supergracias, como podéis ver en la pantalla. Así que me dais motivación para hacer más vídeos de este estilo. Hoy os hablaré de la otra cosa que les cuesta a los novatos, y es mantener el pie en el estribo, sobre todo en el trote y galope. Así que vamos a ello. Hay 4 razones por las cuales el estribo puede salirse del pie del jinete. La primera, la longitud inadecuada de las correas del estribo. Cada disciplina tiene un largo específico de estribos. Por ejemplo, en el salto se monta bastante corto. No soy experta en esta disciplina, pero imagino que es para poder levantarse en el momento del salto. En las carreras de caballos es la disciplina la cual los jinetes van exageradamente cortos los estribos. Y es porque estos no se sientan en la montura, sino que van en un galope en suspensión. La doma clásica es una de las disciplinas que se monta bastante largo. Y eso es porque en todo momento el jinete va sentado en la montura y las piernas se utilizan mucho para pedir los ejercicios de dicha disciplina. Cuando una persona empieza a montar, por lo general suele ir bastante corto, ya que al no saber mantener el pie en el estribo, como más corto vaya, menos probabilidades hay de que se salga el pie. Si miráis cualquier jinete experto en doma clásica, estos suelen ir bastante largos. Fijaros en la pierna, la rodilla solo está un poco flexionada. Ir muy corto de estribos no es sinónimo de aguantarse más, todo lo contrario. El secreto de aguantarse en un toro mecánico es 1. La fuerza que tienes en las piernas y 2. Mantener siempre las piernas estiradas. En los toros mecánicos no hay estribos, por lo tanto la gente tiende a subir las piernas. Eso es un acto reflejo y como más recogidas las tengas, menos zona abarcas para aguantarte. Pues en la equitación es lo mismo. Como se aguanta un jockey si el caballo hace algo, las piernas no abrazan al caballo, así que si éste decide hacer algún quiebro, se irá al suelo antes un jockey que un jinete de doma clásica. Pero los estribos cortos dan seguridad a los jinetes novatos porque llevan las piernas recogidas. Es por eso que hasta que no aprendes a montar un poco más y empiezas a utilizar las piernas para algo más que cambiar de aire, no alargas los estribos. La segunda razón por que el pie se sale es la incorrecta colocación de este en el estribo. Estamos hablando de monturas inglesas, no de vaqueras, españolas o esas monturas que tengan una plataforma como estribo, ya que estos estribos nunca los vas a perder. En el estribo inglés hay que poner solo la punta del pie. El estribo debe apoyarse en el antepié. Normalmente aquí el fallo es poner demasiado adentro el pie y las consecuencias de esto es que bajamos la punta y subimos el talón. Y entonces cualquier inseguridad que tengamos subiremos también la pierna y ese es el momento cuando perdemos el estribo. Eso sin tener en cuenta que el estribo nos queda muy pegado a la pierna y nos dolerá. Pero lo más importante es que si ponemos el pie demasiado adentro y tenemos la mala suerte que nos caemos del caballo, hay bastantes probabilidades de quedarnos estribados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al caernos subimos automáticamente la punta y al no poder aflojar la presión de nuestro pie se queda enganchado corriendo el riesgo de hacernos mucho daño, ya que seremos arrastrados por el caballo y como el caballo seguramente se asustará de llevar algo arrastrando, será muy difícil que se pare, así que mucho cuidado con esto. La tercera razón es por movimientos bruscos del caballo. Si un caballo de pronto cambia de dirección de forma muy repentina o se bota o hace algo que no esperamos, es posible que perdamos el estribo, pero eso también suele pasar a los más profesionales. Claro que tiene que ser un movimiento muy brusco para estos. Y la cuarta y la última razón, que es la que me quiero centrar para enseñaros, es por falta de agarre. Es decir, si el jinete no sabe pisar bien el estribo, es posible que se deslice y se salga de su posición. Si es cierto que existen en el mercado unos estribos magnéticos que se enganchan a tu pie y no los pierdes gracias a una plantilla que imagino que tienes que poner en las botas, pero como todos estos inventos, para mí es una tontería, porque no dejan de ser parches que te impiden aprender a montar. Así que si queréis realmente aprender a montar, olvidaros de estos parches que lo único que hacen es entorpecer tu aprendizaje. La principal causa de no tener un buen agarre en el estribo es nuestro peso. Si vosotros en vez de estar sentados en la silla hacéis trote o galope en suspensión, el estribo nunca se va a salir. Y eso es porque todo nuestro peso va en los estribos, están
bien agarrados, o sea, que estos nunca están sueltos. Eso es lo mismo que un columpio. ¿Por qué un columpio nunca se sale de nuestro cuerpo? Porque este tiene todo nuestro peso en él. Ahora, ¿no habéis visto a la gente que ha dado una vuelta de 360 grados con un columpio? Normalmente la gente que lo hace son columpios que no son de cuerdas, sino de barras fijas, y eso es porque al dar la vuelta, cuando estás arriba, nuestro peso cambia por la gravedad y deja de hacer presión en el columpio. Entonces es cuando este puede actuar de forma individual a nuestro cuerpo, a menos que las vueltas no sean tan rápidas que la fuerza centrífuga haga que mantengamos el peso en el columpio. Madre mía, esto parece un vídeo de física en vez de equitación. Seguimos, pues con los estribos es lo mismo, un columpio de cuerda. Si no ejercemos presión en este, con los movimientos del caballo y de nuestra pierna se saldrá con facilidad. Como siempre digo, la posición del pie está relacionada con lo que os cuento. El talón del pie siempre tiene que ir hacia abajo. Pensar una cosa, ¿quién es capaz de mantener el talón más bajo que la punta del pie sin hacer presión en el estribo? Es pura lógica. Si nos centramos en bajar el talón y pisamos el estribo con el antepié, estamos haciendo fuerza en el estribo para que mantenga el talón abajo y por lo tanto hay un agarre correcto en este y no lo perderemos con facilidad. La teoría es muy fácil, pero realmente el problema es utilizar las piernas sin perder el agarre en el estribo. La gente inexperta no es capaz de mover el pie o la pierna a la misma vez que hace presión en el estribo, y esto es lo que tenéis que practicar. Si os concentráis en mantener los talones bajos y pisar correctamente el estribo siempre, sobre todo cuando utilices la pierna, el agarre en el estribo mejorará, pero para que esto lo podáis conseguir, tenéis que tener equilibrio en el caballo para no necesitar las piernas para agarraros, ya que si las necesitáis pasará como el toro mecánico. Subiréis la pierna y el talón inconscientemente, dejaréis de hacer presión en el estribo y el agarre de este desaparecerá, provocando que quede suelto y vaya totalmente independiente de vuestro pie. Esto no es algo fácil de trabajar, ya que como todo, cuando adquieres un vicio, ya sea montando a caballo o conduciendo un coche, este cuesta mucho de quitar. Yo también he tenido vicios montando a caballo, como todos, pero mi secreto para quitármelo es concentrarme en el vicio y repitiendo en mi interior: baja el talón, aunque deje de lado otras cosas. Una vez se ha superado el vicio, entonces puedes concentrarte en las demás cosas, pero como digo, todo requiere esfuerzo, y quitar un vicio que tienes, el esfuerzo es doble. Hay muchos vídeos que enseñan cómo mantener el pie en el estribo, pero creo que mi forma de explicar es la que me define. Si os gusta la forma que enseño la equitación, echar un vistazo a los demás vídeos que tengo en mi canal. La equitación ya es bastante complicada, por lo menos intento que la teoría os sea fácil de entender, y aunque os cueste de creer, mentalmente no es nada fácil. Así que si valoráis mi trabajo, apoyar el canal. ¡Hasta la próxima, caballistas!